Vamos a hacer este año un curso un poco distinto de otros y yo querría explicarles a ustedes un poco el título porque no sé si es demasiado claro. Es un curso más filosófico que otros, algunos han sido bastante filosóficos, pero este lo va a ser más. Y se trata de una imagen inteligible de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? En cierto modo, parece que prometo darles a ustedes una imagen de la realidad que sea inteligible. Y esto lo voy a procurar, evidentemente. Lo voy a procurar, pero no es seguro. No es seguro que se pueda, y sobre todo, no es seguro que toda la realidad sea inteligible. Es decir, de lo que se trata más bien es de la actitud, diríamos, del método de esta indagación. Nos vamos a mover en la perspectiva de la inteligibilidad. Y ustedes piensan que esto es obvio, porque el hombre entiende, entiende ciertamente, pero no todo, no siempre, y de muy diversas maneras, y en muy diversos grados. Es decir, vamos a tratar de ver un poco qué ha pasado en el mundo con la inteligibilidad. Es decir, en qué medida ha existido. ¿Cuáles han sido precisamente los factores que la han determinado, positiva o negativamente? Es decir, vamos a tratar de buscar algo inteligible hasta sobre lo que no sea inteligible. Piensen ustedes que el hombre es una realidad muy curiosa. Hay una cosa, por ejemplo, que yo he dicho muchas veces que me parece muy importante. Supongan ustedes que pensamos en las tinieblas. Las tinieblas, diríamos, es que no se ve. No exactamente. No exactamente. En las tinieblas vemos que no se ve. No es que no se vea, no es que no haya visión. Es decir, si yo estoy con los ojos cerrados, por ejemplo, tratando de dormir, no estoy en tinieblas. No tiene sentido decir que estoy en tinieblas. Incluso a veces no estoy en tinieblas, hay luz. Yo cierro los ojos justamente para evitar que la luz me impida dormir. Pero cuando yo siento que estoy en tinieblas, hay un acto de visión. Pero lo que veo es que no se ve. ¿Ven ustedes la situación? Pues bien, en el caso del hombre, y probablemente es una realidad única, ¿no? Probablemente no pasa en ningún otro viviente, cuando no entiende, está viendo que no entiende. Es decir, está necesitando, iba a decir echando de menos, quizá ni siquiera tanto. Está necesitando la inteligibilidad. Esto es lo que es característico del hombre. Y por eso la inteligibilidad le pertenece al hombre, a todo hombre, en todas las épocas, en todas las circunstancias. Es una condición misma de la vida humana. Lo que pasa es que con diferencias inmensas. Hay diferencias entre los pueblos, hay diferencias entre las épocas, hay diferencia entre las personas individuales, hay una diferencia entre las actitudes. Es decir, es evidente que esa necesidad de inteligibilidad es muy variable y frente a la ausencia, a la falta de inteligibilidad o al que no sea plenamente satisfactoria, casi nunca lo es, el hombre reacciona de muy diversas maneras.
como ven ustedes, este es un aspecto que se ha considerado pocas veces. Por eso tengo la conciencia de que este curso representa una cierta innovación de la actitud en que nos vamos a mover, de lo que vamos a buscar. Y por eso me parece importante que reflexionen ustedes un poco sobre algo que es, en cierto modo, evidente, que es perfectamente vivido, porque, repito, es inseparable de la condición humana. Varían enormemente los grados, varían los modos, varía el origen de lo que es inteligible en cada caso, pero es condición misma de la vida humana. Por una razón, y es que la vida humana es proyectiva. La vida humana consiste en proyectar. Es un proyecto compuesto de muchos proyectos simultáneos, sucesivos, cambiantes, variables, lo cual naturalmente introduce un elemento capital, y es que la vida humana no es plenamente real, quiero decir, no es solo real. No hay nada más, es una realidad extrañísima, porque es real e irreal al mismo tiempo. Es real, existe la presencia, si por ejemplo ahora están ustedes aquí, son ustedes perfectamente reales, sí, pero ustedes están anticipando el futuro, están ustedes proyectándose, están ustedes con expectativas, con intenciones, con proyectos que ni siquiera son el futuro, ni siquiera, porque no es seguro que pasen. Ustedes están evidentemente pensando lo que van a hacer mañana. Ustedes se proyectan hacia el día de mañana, para no buscar muy lejos. Se proyectan ustedes para dentro de 50 años también. Sí, pero ni siquiera mañana es seguro. Ustedes a lo mejor no van a poder hacer lo que pensaban hacer mañana, porque van a hacer otras cosas. Por eso yo hace tiempo uso el adjetivo futurizo, que no es futuro. El futurizo es lo que está orientado hacia el futuro, proyectado hacia el futuro. La vida humana es futuriza porque está proyectada hacia el futuro. Ahora, para proyectar yo necesito entender. Si yo no entendiera, si la realidad no fuera inteligible, si la realidad no fuera comprensible, ¿cómo podría yo proyectar? Por ejemplo, el animal es muy misterioso. A mí cada vez, cuanto más pienso en el animal, menos lo entiendo. Es bastante ininteligible. Aparte de que además la variedad de los animales es tal, ustedes comprenderán que entre una bacteria, suponiendo que sea animal, que no es muy seguro, y un tigre, un elefante, una ballena, las diferencias son demasiado grandes, ¿no? Pero en todo caso, no parece probable que los animales proyecten, que los animales tengan proyectos. Yo he dicho a veces, quizá ustedes me lo han oído decir en esta sala alguna vez, que no se puede uno citar con un animal. No puedo decir a un animal el viernes a las 8. Esto no es posible. Con nombres sí lo hacemos todo el tiempo. Nos citamos, ¿no? Nos comprometemos. Decía Nietzsche que el hombre es el animal que puede prometer, lo cual es muy importante. Pero no ya prometer, sino comprometerse, citarse, algo tan elemental como eso. El animal no, el animal reacciona a una situación, a unos estímulos, reacciona en general muy bien, en general con gran destreza y con gran eficacia. Pero propiamente hablando, la inteligibilidad no le pertenece, o en un grado, en cierto modo sí, porque el animal es inteligente, puede ser inteligente, algunos son muy inteligentes, pero con un tipo de inteligencia muy distinto, como veremos, de la que tiene el hombre. El hombre, por tanto, se mueve, diríamos, en el ámbito de la inteligibilidad. Es decir, el mundo en el cual el hombre vive, en el cual se proyecta, tiene una condición que es, en principio, su inteligibilidad. Comparen ustedes, para que entiendan la cosa claramente, con la visualidad.
Es evidente que en circunstancias normales el hombre se mueve en la luz, en el ámbito de la luz. Bueno, esa luz puede ser deficiente, puede ser muy escasa, puede ser, bueno, puede ser la noche o se pueden fundir las lámparas, o puedo tener una afección de la vista, o puedo ser ciego y estar privado de la visión. Es decir, puede haber todo género de grados y de perturbaciones de la visualidad. Pero la vida humana se mueve en el ámbito de la visualidad. Incluso el ciego. El ciego vive en un mundo visual. El mundo es visual. Él no tiene la intuición de la luz, del color, de las formas visuales. Pero el mundo sí está hecho para eso, tiene unas estructuras determinadas que suponen la visualidad. La lengua lo dice. Hace un momento les he dicho a ustedes, está claro, es un concepto visual. No tengo idea, idea es visión en griego. Oscuro, decimos, por oposición a claro. Es decir, la lengua, las estructuras lingüísticas parten de la visualidad. Repito, sus grados pueden ser muy deficientes, incluso pueden faltar totalmente la visualidad. Pues bien, diríamos que ocurre con la inteligibilidad lo mismo. La vida humana se mueve en el ámbito y en la necesidad de la inteligibilidad. ¿En qué grado se realiza? ¿En qué grado se posee? ¿Cómo se cumple? Ahí ya puede haber una inmensa variación, inmensa. Ustedes piensen, por ejemplo, no tienen ustedes más que pensar en el mundo actual, en lo que ustedes han visto en el periódico de esta mañana, o en lo que han visto en un programa cualquiera de televisión, en las noticias de la televisión. No sé, ustedes han visto noticias de Madrid, de España, se han contado cosas que pasan, o de otros países. Sí, pero ustedes han oído hablar o han visto imágenes de Ruanda y de Burundi y del Zaire. Bueno, ¿qué pasa con la inteligibilidad? No solamente, estoy seguro de que ustedes no entienden qué es aquello ni qué está pasando, sino que la impresión es que también la inteligibilidad de los que están allí viviendo y haciendo lo que están haciendo es muy deficiente. Y si les llegan a ustedes imágenes de Afganistán, no sé, nos costaría trabajo atribuir una inteligibilidad a eso que está pasando allí, a esas formas de vida. Lo mismo ocurre si ustedes toman un país próximo, país parecido a nosotros, o España misma, ¿no? En diferentes tiempos, en diferentes épocas. Y aún ahora, si ustedes piensan cómo nos comportamos cada uno, qué necesidad o qué pretensión tenemos cada uno de nosotros de inteligibilidad, las diferencias son muy grandes. Ven ustedes, por tanto, que el propósito mío en este curso es un poco difícil, lo reconozco, que es verter un poco de luz sobre la inteligibilidad y tratar naturalmente, con la seguridad de fracasar, de darles a ustedes una imagen inteligible de la realidad. Quiero decir, contribuir a que ustedes la elaboren, la consigan, la logren. Son ustedes los que van a tener que conseguir esa inteligibilidad. Yo no puedo hacer más que darles algunas pistas, algunas indicaciones, señalarles algunas dificultades. Ven ustedes que la cosa es, yo creo que es interesante, que nos va mucho en todos, a todos nosotros nos va en ello bastante, pero vamos a tener que trabajar. Yo, por supuesto, pero también ustedes. Les decía a ustedes que los grados son enormemente diferentes. Absolutamente. Hay una diferencia extraordinaria, por lo pronto, de la pretensión. Es decir, ustedes piensen que hay personas individuales o épocas o países que a nuestros ojos, por ejemplo, nosotros tenemos una visión, bueno, somos
españoles, europeos, occidentales, del siglo XX, de finales del siglo XX, y además tenemos una cierta vocación o afición intelectual, si no, no estaríamos aquí. Es decir, nosotros tenemos, en principio tenemos una pretensión bastante alta de inteligibilidad. Necesitamos entender, queremos entender. Si no entendemos, nos damos cuenta, esto es capital, nos damos cuenta de que no entendemos y nos esforzamos por entender. Esto no le pasa a toda la humanidad, ¿no? Evidentemente no. En ese grado, en modo alguno. A lo largo de la historia, no. Ha habido avances y ha habido retrocesos. Esto con lo que nunca se cuenta, casi nunca se cuenta, con los retrocesos. Hay una especie de inercia de la mentalidad progresista que cree que el hombre avanza y progresa, va hacia adelante, o no, o se estanca, o va hacia atrás. Imaginen ustedes la cantidad de crisis de inteligibilidad que ha habido en la historia. Sobre eso tenemos que lanzar una mirada, precisamente para entender por qué y cómo, de dónde viene. Nosotros pertenecemos a lo que se llama el mundo occidental. El mundo occidental representa un máximo de inteligibilidad. Creo que no hay ninguna forma humana, ninguna cultura humana que se haya esforzado tanto por entender. Y que cuando no ha entendido se haya dado cuenta tan claramente, lo haya sentido como una necesidad, como una privación. Fíjense ustedes que hay dos conceptos muy distintos. Aristóteles los distinguía muy bien y no siempre se distinguen. Una cosa es carencia y otra cosa es privación. Carencia quiere decir no tener una cosa. Privación es no tener algo que a uno le pertenece. Por ejemplo, nosotros no tenemos alas. No tenemos alas. Carecemos de alas. Pero si un pájaro no las tiene, no es que carezca de alas, es que está privado de ellas. O tomen ustedes el ejemplo de un ave cuyas alas no le permiten volar. Hay muchas aves que no vuelan. Bueno, las gallinas, para no buscar nada muy lejos, ¿no? O los avestruces. Es decir, son alados, son animales alados, no son ápteros. Sí, pero con unas alas deficientes, unas alas o no desarrolladas, o quién sabe si en regresión, lo que sea, alas que no les permiten volar. Es decir, entre una gallina, evidentemente, y un buitre, la diferencia es inmensa, ¿no? En cuanto volátiles. Pues bien, esto ocurre, evidentemente, si ustedes comparan así en grande al hombre occidental con otros hombres del mundo, de otros continentes o en la historia en otras épocas. Es evidente que el hombre occidental, cuando no entiende, está privado de la inteligibilidad. No es que carezca de ella, es que le falta. Es que se siente como despojado, como mutilado. Y por tanto, es frecuente, ha sido frecuente en Occidente, en casi todas las épocas, en unos grados mayores o menores, y con diferencias, insisto, muy grandes, individuales, el buscar la inteligibilidad. Es decir, hay pueblos que viven no sin inteligibilidad, porque no serían humanos, pero con muy poca. Y están, diríamos, instalados en esa mínima, en esa escasa inteligibilidad que les parece normal, en la cual probablemente ni piensan, no caen en la cuenta de ello.
y por tanto no hacen los esfuerzos, inmensos esfuerzos. Ustedes imaginen cómo el hombre occidental ha hecho esfuerzos increíbles durante milenios para llegar al grado de inteligibilidad que tenemos nosotros, que no estoy seguro de que sea la más alta. No estoy seguro de que nuestra situación sea mejor que en otras épocas anteriores. Esto es muy posible, porque acabo de hablar de los posibles regresos, de las posibles caídas. Pero en todo caso, pertenecemos a una forma de vida humana en la cual estamos instalados que necesita la inteligibilidad, que se siente privado de ella, es decir, que le falta, en la medida en que no la tiene, que la busca, que procura conseguirla. Con lo cual, tocamos un aspecto de la vida humana que es muy importante, que es la pretensión. Esto lo traté yo bastante a fondo aquí, y en un libro que escribí después, la felicidad humana, que alguno de ustedes probablemente recuerda. Yo decía, hay dos cosas, la pretensión de felicidad y la realidad de felicidad realmente poseída. Es decir, una persona que tenga una alta pretensión de felicidad, es muy probable que se sienta infeliz. Por ejemplo, esto lo ejemplificaba en la época romántica. Los románticos tenían una alta pretensión de felicidad y tenían probablemente más felicidad que el hombre de otras épocas. Pero como su pretensión era muy alta, se sentían muy desgraciados y la gozaban con esa impresión de desgracia. Eso hay que añadirlo también. ¿Comprenden ustedes? De modo que hay que medir las cosas, lo que el hombre tiene, lo que el hombre posee, hay que medirlo con la pretensión que tiene. Pues bien, esto también se puede aplicar a lo que nos interesa en este curso. Un hombre, ustedes imaginen, por ejemplo, una mente lúcida, una mente teórica, cuya pretensión es comprender, entender la realidad. No hay nadie que tenga más dudas ni más ignorancias que un hombre de teoría, que lo sea auténticamente. Porque el hombre que entiende más no entiende innumerables cosas. Lo que pasa es que se da cuenta. Le duele no entenderlas, busca entenderlas, se esfuerza toda su vida tal vez por entenderlas. Otros hombres están tan tranquilos sin no entender y ni se dan cuenta de que no entienden ni les hace falta, salvo ese mínimo que es inseparable de la condición humana. ¿Ven ustedes, por tanto, cómo esto es muy importante? Claro, una de las cosas que tendremos que hacer será pasar una mirada por las formas humanas, las formas de otras culturas, de otros continentes, que no son el nuestro, o las épocas por las cuales hemos pasado, las vicisitudes que ha pasado la inteligibilidad en el mundo que es nuestro, en el que conocemos mejor, del cual estamos más o menos seguros. Una de las cosas que nos cuesta un trabajo muy grande es imaginar cómo es en su detalle, cómo es la vida por dentro de hombres de otras culturas, sobre todo muy diferentes. No entendemos bien, no entendemos sus mecanismos, no entendemos en qué medida pueden proyectar, en qué medida están en claro consigo mismos, en qué medida se sienten o no seguros o inseguros. No digamos, si se trata del animal, lo más difícil es, no sé, entender. Para mí es un misterio que es un animal. No sé, ese psiquismo que tiene el animal también, que es un caballo, un tigre, un buitre, una paloma, una gallina, una oveja. Diferencias inmensas, ¿no? Diferencias que son específicas, cada especie tiene su repertorio. Las diferencias individuales probablemente son mínimas. Casi, no se puede llamar individualidad la diferencia de lo que dibuja una oveja de otra oveja, yo qué sé, no digamos en animales inferiores. Pero es enormemente difícil. Decimos, no sé, cuando vemos un caballo, vemos un burro, vemos una vaca, ¿y qué le pasa por dentro? Y la primera pregunta es, ¿y tienen dentro? ¿En qué sentido? A mí me azora terriblemente la consideración de la vida animal. No sabemos.
hay una cosa el hombre no sabe bien qué hacer con los animales. Yo siento una especie de perplejidad. Naturalmente las diferencias inmensas son enormes. Es decir, entre un perro, que es lo que me parece más próximo a las formas de la vida humana, y una cucaracha, o no sé, pues la diferencia es demasiado grande, ¿no? Pero evidentemente nos cuesta trabajo el tratar de ponernos en el punto de vista del animal, que por una parte es algo magnífico, incluso con una extraña perfección. El comportamiento de los animales es a veces de una precisión y con una improbabilidad de error. En cambio, al hombre el error lo acompaña siempre, ¿no? El hombre está siempre en peligro de errar, de equivocarse. El animal rara vez. Tal vez porque se mueve precisamente fuera del ámbito de lo que llamamos propiamente inteligibilidad. No olviden ustedes que la inteligibilidad conduce a la verdad. Claro, pero la verdad es inseparable del error o de la falsedad, que no es tampoco exactamente lo mismo. Evidentemente, es decir, yo no le puedo decir a un animal mentira, eso no tiene ningún sentido. No se puede decir, no de lo que dice, porque no dice nada, pero de su conducta, ¿no? ¿Ven ustedes a dónde nos lleva esta consideración? Pues bien, en el caso, vamos por lo pronto a ver un poco la situación, cómo estamos, de qué se trata, de qué nos viene la inteligibilidad. En gran parte, nosotros recibimos, desde que nacemos, recibimos un gran repertorio de interpretaciones. Es decir, es evidente que los padres, las personas que rodean al niño, en primer lugar, le muestran las cosas con una interpretación añadida. Es decir, si la madre le mete el pecho en la boca al niño recién nacido, no le dice nada, porque además el niño no entiende, todavía no puede hablar ni entiende lo que se le habla, pero le interpreta el pecho materno como alimento. Y el niño mama, recibe como alimento esa realidad orgánica, física, que es el pecho materno. O un poco después un biberón o una cuchara con un alimento que le introduce en la boca, es decir, se lo interpreta como alimento. Y el niño reacciona a eso como alimento y lo entiende como alimento. O lo abriga, le ponen una ropa o una manta en la cama, en la cuna. O le da un juguete, algo para que se divierta, un sonajero, en el caso más elemental. Es decir, se le van presentando, o le aparta la mano de un cuchillo porque se puede cortar, o de una cerilla porque se puede quemar. Es decir, la realidad le va siendo presentada, la palabra quizás sería la más exacta, presentada al niño acompañada de una interpretación. Se le presenta como tal. Ni siquiera diríamos es una cualidad, es una talidad, como tal cosa, como alimento, como juguete, como abrigo, como caricia, como peligro. Esto por lo pronto es el primer estadio. Pero fíjense ustedes que el niño empieza muy pronto a articular ese mundo y establecer relaciones. Y hay una cosa muy curiosa, que es que los niños cuando llegan, depende de la precocidad, depende incluso del país, casi todos los tratados de psicología infantil están escritos por hombres de países en los cuales los niños son más tardíos que aquí, por ejemplo. Si ustedes leen un libro de psicología infantil escrito por un alemán o por un suizo, que es lo más frecuente, les dan unas fechas, unas edades, que la experiencia nos muestra que no, que los niños aquí lo hacen antes. Son más precoces en general. Fíjense ustedes en eso. Hay algunos tratados, por ejemplo, que dice el niño de nacimiento a un año, o de un año a 2 años. Bueno,
no corresponde en general. Los niños españoles, por ejemplo, suelen ser más precoces, no sé, se dan cuenta de antes. Pero hay un momento, una edad que varía, repito, por eso no es fija, en que el niño empieza a preguntar. Todo el que ha tenido hijos, o nietos, o, en fin, o sobrinos, niños próximos, sabe que hay una fase en que los niños preguntan sin parar. Es decir, es la busca de la inteligibilidad. Los niños no entienden, pero quieren entender, necesitan entender. Y preguntan cosas a veces muy complicadas, ¿no? A veces muy profundas. Me acuerdo un día, el más joven de mis hijos, cuando era muy pequeño, muy pequeño, ¿no? Pero estaba preguntando como una ametralladora. Y preguntaba por qué y para qué. Y al final ya decidí volver la cosa y le dije, ¿y tú para qué eres? Me miró así y dijo, hombre, para vivir. Me quedé realmente estupefacto. Esta fue la contestación. Bueno. Y era pequeñísimo. Ustedes se imaginen. Y otras cosas más que no les voy a contar, pero en fin, muy sorprendentes, ¿no? De eso, de interpretación de la realidad, de comprender las cosas. Recuerdo, por ejemplo, otra cosa que era muy revelador, porque le preguntó su madre, ¿y qué? ¿Tú qué prefieres? ¿Un auto de verdad o un auto de juguete? Y le dijo, un auto de juguete. ¿Por qué? Pues porque le puedo dar cuerda y puedo jugar con él, etc. Y entonces le preguntó, ¿y qué es mejor, un niño de verdad o un niño de juguete? Y se quedó pensando y dijo, un niño de verdad. ¿Por qué? Porque un niño de verdad puede hacerse mayor y puede darte compañía y puede decirte cosas bonitas. ¿Ven ustedes? En tres líneas de realidad, tres líneas diferentes, había hecho su composición de lugar y había llegado a una intelección, como en diferentes caminos proyectivos de la vida. Hacerse mayor, lo biológico, lo social, darte compañía, y la palabra y la relación personal, decirte cosas bonitas. Claro, un niño de juguete no puede hacer nada de eso, ¿no? Como ven ustedes, hay una especie de labor, pero naturalmente tiene grados muy distintos, según las épocas, según los países, según los individuos, sobre todo. Y esto es lo que abre un campo que no se suele pensar en ello. Es decir, todo lo que he dicho hasta ahora es obvio, es evidente. Todos ustedes lo saben, pero a lo mejor no han caído en la cuenta. Es decir, a lo mejor no han prestado atención, no se han dado cuenta de lo que sabían, de lo que estaban viviendo. Esto es capital. Ahora, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene la inteligibilidad? Por lo pronto les decía de cómo las interpretaciones son inyectadas, diríamos, en el niño desde el nacimiento, con acciones, simplemente viviendo, pero luego también con palabra. Con palabra no solamente con lo que se le dice al niño, sino con lo que se dice delante del niño. Es decir, el niño oye hablar. ¿Cuándo empieza a entender el niño? Yo creo muy pronto. La mayor parte de los adultos cree que los niños no se enteran de nada. Los niños se enteran de casi todo. Esa es mi experiencia. Y dicen delante de los niños cosas que muchas veces no deberían decir, porque los niños se enteran. Se enteran, a veces no del todo, a veces no conocen las palabras, a veces no entienden la letra, pero sí la música. Por ejemplo, si dos personas se están insultando, o están discutiendo, o se están acariciando, esto el niño lo percibe, ¿no? Lo percibe, el niño lo entiende, lo ve. Es decir, hay un grado de inteligibilidad, aunque no sepa exactamente lo que dicen las palabras, lo que quieren decir las palabras que están cruzando. Normalmente la inteligibilidad procede de un repertorio de creencias en las cuales el hombre está instalado, que proceden de experiencias, que proceden, pero en general no experiencias propias,
sino en gran parte ajenas. Ustedes fíjense lo que son las creencias, por ejemplo, en un pueblo de los que llamamos primitivos. Ustedes piensen, por ejemplo, cómo el individuo, en una tribu, por ejemplo, el individuo tiene muy poca individualidad. Es decir, se mueve en un repertorio de creencias o de usos recibidos. Por ejemplo, ustedes habrán visto, esto en la televisión lo muestra muchas veces, el cine antes, pero ahora en la televisión se ve constantemente y se ve de un modo real, y no con actores, sino con... Por ejemplo, se ve una masa de personas de un pueblo, por ejemplo, africano, que están haciendo lo que sea, bueno o malo, pacífico o hostil, bailando. ¿Bailando? ¿Esto qué es? ¿Es un número de baile? No, no es eso, ¿no? Es que un pueblo occidental no hace eso. Salvo algunos casos, ustedes habrán visto, yo he visto muchas veces, y se ve con más frecuencia, no sé si es una cosa imitativa, se ven, por ejemplo, pues masas, a veces son, por ejemplo, manifestaciones que están saltando. A mí me extraña mucho, ¿no? Porque la gente no salta espontáneamente. Los hombres de nuestras razas, los hombres occidentales, no saltan, no se pasan la vida saltando. Es decir, es una cosa que es una consigna, o es una imitación, o es que lo han visto en la televisión o en el cine. Yo siento que hay una extrañeza que aquello no es propio, sobre todo que no es autóctono, es que viene de fuera. Pero hay sobre todo un repertorio, repito, de usos y de creencias. La creencia es una forma particular de uso, un uso intelectual, mediante el cual se logra un cierto grado de inteligibilidad. Es decir, la gente entiende las cosas, las entiende, digamos, en bloque, las entiende colectivamente, las entiende porque es lo que se hace. Piensen ustedes, por ejemplo, cuando se ven cierto tipo de comportamientos. Ustedes piensen, por ejemplo, en una muerte. Una persona muere y hay un entierro. Por ejemplo, un duelo o un entierro. Esto varía enormemente. Es decir, ¿qué es lo que se hace cuando una persona de la familia ha muerto? No, depende. En general no es un acto original. No es una reacción personal. La gente se entristece o llora o finge que llora, que es igual, ¿no? Dentro de su grupo, dentro de un estilo que es lo que se hace, es el uso, es lo que se hace. Lo cual supone, evidentemente, o entiende lo que ha ocurrido, hay una cierta inteligibilidad de ese fenómeno de la muerte, que depende naturalmente de la edad de la persona, depende de que la muerte sea una muerte natural o una muerte violenta o un accidente o incluso un crimen, son formas diferentes. Los comportamientos son distintos también, ¿no? Y es, diríamos, el tipo de interpretación de qué quiere decir eso, de morirse. Y hay diferencias, es evidente. Por ejemplo, piensen ustedes la institución que seguramente existe en muchos lugares todavía de las plañideras, ¿no? A las cuales se contrataba para llorar, porque había muerto la persona. A lo mejor la familia no lloraba porque a lo mejor estaban encantados, ¿no? A lo mejor iban a heredar o estaban hartos del abuelito, yo qué sé, ¿no? En fin, hay una cosa muy fina realmente, es en uno de los libros de Proust, de Marcel Proust, ha habido una muerte tal, y entonces hay una criada antigua de la familia que pues, se llora muy desconsoladamente, y hay una vieja señora elegante que está muy compuesta, naturalmente, no hace ninguna demostración, y dice que parecía que le había dado el dolor a la vieja criada como se da una maleta para llevarla. Es una cosa de gran finura literaria, de observación de Proust. Es decir, llora la vieja criada porque la señora distinguida y elegante, pues no, le das el dolor como una maleta para llevarla, ¿no? Bueno, pues esta es la situación real y es, como ven ustedes, una interpretación.
Y esto se ve especialmente, pues eso, el nacimiento de un niño, o las bodas, o los muertos, los duelos, en fin, los entierros. Todo eso, por ejemplo, son formas de inteligibilidad que en general son, digamos, precarias y no personales. Es decir, uno entiende, hay una cierta inteligibilidad de lo que se hace colectivamente. Es el grupo social, es a veces el país en una época determinada, a veces es un grupo social, es una profesión, es una clase social incluso, que tiene un cierto estilo determinado, que entiende las cosas, tiene un grado de inteligibilidad. En general viene de un fondo que no se sabe. Ahora, el hombre occidental, que está sometido naturalmente a un sistema de usos y está sometido a innumerables vigencias, no lo son puras, no lo son puramente, absolutamente. El hombre occidental, sometido a las vigencias porque ejercen presión sobre él y porque al mismo tiempo le orientan la vida, es decir, le muestran qué sentido tienen las cosas que pasan, las cosas de su propia vida, tiene una pretensión mayor o menor de entender esas vigencias o esos usos. Es decir, busca qué sentido tienen. ¿Tienen algún sentido? No los acepta fácilmente como una cosa mecánica, una cosa puramente automática. Hay ese hecho, por ejemplo, que a mí me impresionó mucho cuando lo leí en un etnólogo. En algunos países de África Central, si un niño echa los primeros dientes arriba, los de arriba y no los de abajo, ese niño hay que matarlo, que está condenado. Lo frecuente es que se echan primero los dientes de abajo. Pero si un niño español echa primero los dientes de arriba, pues a lo mejor los padres se ponen contentos, parece que niño tan original, porque no ha seguido la norma corriente. A lo mejor están orgullosos. En algunos países de África lo matan, porque está condenado. Con gran pena lo matan. Bueno, evidentemente nos cuesta trabajo, a un hombre occidental le cuesta trabajo aceptar esta especie de imposición mecánica ininteligible. ¿Qué quiere decir que está condenado? ¿Por qué? O lo de la cremación de las viudas indias en la pira del marido. Siempre pregunto cómo estarían cuando tosiera el marido. Simplemente estarían preocupadísimas, inquietas y atentas. Bueno, esto nos cuesta trabajo. Nos cuesta mucho trabajo entenderlo. Es decir, el hombre occidental normalmente tiene resistencia a comportarse frente a las creencias, diríamos, brutas, o los usos brutos, que simplemente gravitan sobre uno. Trata de entenderlos, trata de saber por qué. Por ejemplo, investiga su origen. ¿Por qué es así? ¿Por qué se hace esto así? Es decir, le sirven de orientación, entiende con ello, pero aspira a algo más, aspira a un grado mayor de inteligibilidad. Esto me parece sumamente importante. Como ven ustedes, cuando hablamos de inteligibilidad, estamos hablando también de falta de inteligibilidad. La inteligibilidad no es completa, nunca lo es, en absoluto. Es más, cuanta más inteligibilidad hay y más pretensión de ella, más evidente es el número de cosas que no se entienden. Es decir, el mundo aparece con una necesidad de inteligibilidad que no se cumple más que muy en parte, de un modo fragmentario. Pero es evidente que esto es una situación particular. Esto es evidente que alcanzó un grado extraordinario, por ejemplo, en Grecia, y antes, y después, y en otros lugares. Es evidente, y claro, justamente la mayor dificultad que tenemos para entender otras formas de vida es que no entendemos qué es lo que los demás entienden o qué es lo que no entienden.
o qué es lo que se pasan sin entender, que no necesitan entender, o que no se dan cuenta de que no entienden. Es decir, que les basta con lo que podríamos llamar una especie de película sumamente tenue de inteligibilidad, suficiente para vivir, para moverse, para tomar actitudes. Es evidente, por ejemplo, que salvo en casos de perturbación, el hombre occidental tiene una individualidad muy acusada. La mayor parte de la gente actúa un poco desde sí misma. Fíjense ustedes, para que nos entendamos, las cosas cuanto más elementales son más importantes. Ustedes comparen el comportamiento de la gente en una corrida de toros o en un partido de fútbol. Es evidente que en una corrida de toros los aficionados actúan mucho más desde sí mismos. Tienen sus opiniones, juzgan las suertes de una manera a lo mejor desacertada, porque a lo mejor no entienden una palabra de toros, pero pretenden entender y actúan como si entendieran. En el fútbol se producen las cosas de masas, se actúa como una especie de bloque de masa. Es evidente que estos desastres que ocurren de vez en cuando en el fútbol o en otros deportes, no es probable que ocurrieran, por ejemplo, en una plaza de toros, porque la actitud es diferente. Porque en un lugar cada uno es cada uno. Incluso, por ejemplo, lo que supone partidismo. Bueno, el partidismo, a lo mejor alguien es muy partidario de un torero determinado, ¿no? O de otro. No es el automatismo del bando, del equipo. Fíjense ustedes que, por ejemplo, en la obra Las Memorias, o como se llame, tiene varios, Eisgeutón, así mismo es el título griego, de Marco Aurelio. Él hace una especie de examen, lo que dije una vez que era un testamento de gratitud aguas arriba, porque él habla de lo que le debe a su padre, a su madre, a su abuelo Vero, a tales personas, lo que les debe. Y a uno de ellos dice: le debo el no haber sido ni verde ni azul, que eran los dos partidos en Bizancio, los partidos en los deportes en Bizancio, en los juegos en Bizancio. No haber sido ni verde ni azul, es decir, no haber sido partidista, no haber sido fan o tifoso, como dicen en Italia, o hincha. Son reacciones no individuales. Por eso a veces se matan y se aplastan y se arrollan y hacen todo género de atrocidades, porque no actúan como individuos. Como individuos no lo harían. Pero como elementos de una masa en definitiva mecánica, amorfa, sí lo hacen. Pues bien, esto influye enormemente en el modo de inteligibilidad. Un pueblo, una época, se mueve solamente, ¿qué diré yo? Por ejemplo, en casos en que se produce esa masificación del hombre. O es evidente, por ejemplo, que a veces es por terror o es por una, no sé, ¿qué diré yo? Se produce una excitación política de una masa que hace atrocidades, que mata, que incendia, que lincha a las gentes, ¿no? Es decir, ahí se produce un tipo de conducta que no tiene nada que ver con lo que sería la acción individual del que entiende una situación y reacciona personalmente a ella. Ahí se funde en una, es decir, se deja llevar, se deja arrastrar, incluso físicamente, como una masa humana, se deja arrastrar, pero también mentalmente. Son, como ven ustedes, formas sumamente distintas. Y es capital, y esto es un condicionante de lo que llamamos inteligibilidad, la pregunta, el preguntar. Es evidente, los animales no preguntan. Y las formas de vida muy primitiva o muy influida por ese repertorio de vigencias automáticas no admite pregunta. Fíjense ustedes que hay, por ejemplo, grupos humanos, religiosos o políticos o lo que sea, ¿no?, en que no se admite la pregunta. No se puede preguntar.
hay una especie de mecanismo ciego, es decir, no inteligible, que ordena la conducta, que la impone, sin preguntar. Ustedes fíjense, por ejemplo, cómo la cultura a la cual pertenecemos, la forma de vida que llamamos en general, y con muchas diferencias, occidental, está hecha fundamentalmente de preguntas. Fíjense ustedes que ha habido un filósofo, Sócrates, que lo que hacía era preguntar. Preguntar. Preguntaba a la gente que encontraba en la calle, preguntaba, ¿qué es esto? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el bien? Recuerden ustedes que le dieron cicuta, ¿no? Lo ejecutaron, porque eso es irritante, claro. Al que cree que sabe, al que cree que entiende. Cuando a la cortesana le preguntaba qué es el amor, al general le preguntaba qué es el valor, al juez le preguntaba qué es la justicia, y al cabo de unas cuantas preguntas resultaba que aquellos no sabían lo que parecía que era su profesión. Esto irritaba terriblemente, y al final lo mataron. Es decir, y esto pasaba en Atenas, que era el lugar mejor para hacer preguntas. Ustedes piensen en otros lugares o en otras épocas. Esto me parece capital. Creo que es importante el darse cuenta de esto y ver por qué caminos se busca o se tiene o no se tiene esa inteligibilidad. Yo creo que hemos consumido nuestro tiempo. Y yo quiero únicamente, quería añadir algo. Y es que precisamente la pregunta tiene un supuesto, que la realidad es inteligible. Es decir, cuando el niño pregunta algo, cuando el niño pregunta esas preguntas automáticas, esas preguntas como una ametralladora que hace cuando tiene a veces 2 años, a veces 3 años, a veces todavía más. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el supuesto? El supuesto de la pregunta es que se le puede responder. Es decir, el supuesto de la pregunta es que puede haber una respuesta, o sea, que se puede entender la realidad. Es decir, el gran supuesto de la pregunta es la inteligibilidad. Que la realidad es, en principio, inteligible. De hecho, no lo es. De hecho, no entendemos casi nada. Ustedes imaginen, por ejemplo, en la perspectiva en que nos movemos actualmente, por ejemplo, ¿qué diría yo? Pues la interpretación científica, más o menos científica del mundo. Esto ha sido ajeno a la mayor parte de los hombres, de la mayor parte de la humanidad, durante la mayor parte de la historia. Y resulta que cuando se tiene este punto de vista, cuando se cree que hay, por ejemplo, que diría yo, una inteligibilidad científica posible, una inteligibilidad física, evidentemente es mínima. La inmensa mayoría de las cosas no las entendemos. Ustedes piensen, por ejemplo, en el cerebro. Del cerebro no se ha sabido nunca nada. Entre otras razones porque el cerebro no se ha visto más cuando se le abría la cabeza a alguien. Si estaba vivo, en general no se podía hacer, o se moría a consecuencia de ello. Si estaba muerto, pues no se podía investigar. Había una masa cerebral de la cual no se sabía casi nada. Se lleva varios siglos y especialmente unos cuantos decenios en que se está alcanzando un conocimiento absolutamente incomparable con el que se ha tenido del cerebro hasta hace muy poco tiempo. Pero con todo, es un enigma. O no se entiende casi nada. Es decir, lo que falta por entender desde el punto de vista anatómico y fisiológico del cerebro, pues, lo que falta es mucho más que lo que se sabe. Y hay conciencia de ello. Ustedes piensen, por ejemplo, cómo, ¿qué diría yo? Las cosas más elementales, la circulación de la sangre. Hasta Servet y Harvey no se sabía bien. Las funciones del organismo.
El hombre ha vivido con un hígado y con un páncreas y con pulmones y con yo qué sé, todo lo que tenemos dentro. Pero en general no se sabía qué hacían, además no se sabía ni que lo teníamos. Hay muchas cosas que no se sabían ni que estaban dentro. Esta es la cuestión. Y sin embargo, pues se ha vivido funcionando con ello. Y cuando aparece precisamente la conciencia de que aquello se puede entender, entonces se encuentra que no se entiende, que no se sabe, que hay que buscarlo. Y entonces vienen las preguntas que no se ha hecho nadie. Usted habría que hacer un catálogo, lo que pasa es que nuestra idea de la historia es muy tosca y muy elemental. Habría que hacer una historia de las preguntas que nunca se han hecho. Yo creo que esto no se le ocurre, yo creo que no se ha hecho nunca, no conozco ningún libro en que se haga el catálogo de las preguntas que no se han hecho hasta un cierto momento. Es, por ejemplo, prodigioso, yo no es que sepa mucho de eso, pero si ustedes quieren documentarse, lean ustedes a Alain entre algo y verán. La medicina, por ejemplo, la medicina griega, por ejemplo, la medicina hipocrática, a la cual dedicó un espléndido libro, era de una perfección, de un conocimiento real de las funciones vitales del organismo, de sus ingredientes, de sus órganos. La terapéutica ya era otra cosa. Terapéutica médica ha sido durante muchos siglos, tal vez incluso en gran proporción, contraproducente. Probablemente hasta fines del siglo XVIII los médicos han ayudado más bien a morir, sí, que a curar. Pero sabían muy bien cómo era el organismo. A eso lo sabían muy bien. Lo habían estudiado admirablemente. Luego no dejaban comer al enfermo, lo que se llamaba dieta. La palabra dieta quiere decir lo que se hace cada día, es decir, el régimen. Pero en español la palabra dieta, es decir, ponerlo a uno a dieta es no darle de comer. Es lo que entendemos por la palabra el sentido fuerte, ni beber. Y encima se sangraba, con lo cual el enfermo pues se deshidrataba, claro. Esto es evidente. Por eso el que no tenía médico tenía alguna esperanza de salvarse. Pero, y los personajes importantes que tenían no un médico, sino varios médicos alrededor, pues pobrecitos estaban perdidos. Claro. No los dejaban comer, no los dejaban beber y encima los sangraban. ¿Qué quieren ustedes que hiciera? Pues morirse. ¿Comprenden? Esta es la situación. De modo que a medida precisamente que surgen las preguntas, movidas por la creencia básica, no teórica, en la inteligibilidad en principio de lo real, van apareciendo precisamente caminos que se abren y que a veces se cierran también. Continuaremos.